Hola, bienvenido a nuestra clase de sociales de hoy. En el día de hoy vamos a trabajar el franquismo, ¿vale? El franquismo fue un periodo de la historia de España que ocupó desde el final de la guerra en el año 1939 hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Este periodo tiene varias características. En primer lugar, hay que decir que se desarrolló una dictadura. Tras el final de la guerra, con la victoria del bando nacional, estuvo capitaneado finalmente por el general Francisco Franco, que durante el desarrollo de la guerra su bando lo hizo como jefe del Estado, y al acabar la guerra permaneció como jefe del Estado, proclamando una dictadura que se caracterizó por tener una ideología conservadora con toques fascistas y católica. Durante esta dictadura podemos apreciar dos etapas fundamentales. En primer lugar, la primera etapa que tuvo este periodo fue una etapa caracterizada por la autarquía. ¿Qué quiere decir la autarquía? Que España buscó el autoabastecimiento y el aislamiento internacional. Es decir, España era un país que intentaba autoabastecerse en todos los aspectos que eran necesarios, tanto alimentación como comercio, como todo intentaba autoabastecerse y no usar para nada ningún tipo de comercio ni de contacto con el resto de Europa principalmente. Esto produjo falta de abastecimiento realmente, porque España no podía abastecer a toda la población con los recursos que tenía en todos los aspectos, y además produjo un retraso en cuanto a avances tecnológicos, en cuanto a avance económico, empresarial, industrial. Es decir, que España se quedó estancada y adquirió ciertos retrasos respecto al resto de países de Europa que continuaron avanzando. A esta etapa la siguió una etapa de desarrollismo. ¿En qué consistió? Pues se establecieron diferentes planes de desarrollo económico, viendo que España se estaba quedando estancada y retrasada respecto al resto de países de Europa. Se hizo una industrialización y una potenciación del turismo. Se intentó potenciar el turismo, tanto español obviamente, como de otros países. Es decir, que ciudadanos de otros países, sobre todo de Europa, vinieran a España a veranear o de vacaciones, a hacer turismo, ¿vale? Aprovechando todos los recursos turísticos que tenía España y que aún sigue teniendo. De hecho, como ya vimos en temas anteriores, una de las principales fuentes de ingresos, uno de los principales sectores económicos que tenemos en nuestro país es el turismo. Bien, y durante esta etapa hay que decir también que fue una etapa, como digo, dictatorial, en la que el general Franco hacía todo, o sea, él decidía todo, él era el jefe supremo, no existían partidos políticos, era una oposición, como ya digo, autoritaria, en el que se rechazaba pensamientos contrarios, era muy conservadora, ¿vale? Si recordamos todas las reformas que se produjeron durante la Segunda República, perdón, pues con todo esto se rompió, la mujer volvió a dejar de tener un papel relativamente importante en la sociedad. En fin, hubo una serie de avances que se habían conseguido que volvieron atrás. Entonces, en esta época, pues cualquier tipo de pensamiento contrario al régimen era duramente castigado o penado. Por eso la oposición que se hacía era de forma clandestina. Clandestino quiere decir que se hace de una forma oculta. Empezaron a haber asociaciones y sindicatos de trabajadores, los sindicatos que hoy conocemos, que empezaron a hacer de forma clandestina, como ya digo, de forma oculta, una especie de oposición mediante la sociedad, intentando mostrar cosas o pensamientos que eran contrarios al régimen. Pero, como vuelvo a decir, debido al régimen autoritario que existía en esta época, no se podía hacer de forma abierta, puesto que tampoco existían los partidos políticos como los conocemos hoy en día. Con esto, pues simplemente que tengáis un poco de conocimiento de las diferentes etapas, las dos principales etapas que hubo durante esta época, y concebir pues nada más que fue una época que ocurrió durante gran parte del siglo XX, al finalizar la guerra,
y hasta el año 1975 en el que muere el dictador Francisco Franco y se comienza una nueva etapa que es la democracia, que ya la veremos en los próximos días. Espero que os haya quedado algo más claro y nada, para cualquier cosa ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo. Un saludo.